Hay historias que con el tiempo se disfrazan de cuentos, y hay cuentos que, si los miras de cerca, esconden una verdad que nadie quiere recordar. Esta es una de ellas. Corre el año 1284. La ciudad de Hamelin, en Alemania, sufre una plaga de ratas. Un día cualquiera aparece un hombre extraño, vestido con colores brillantes, que promete librarlos del problema, a cambio de una recompensa. Pero lo que parecería un trato simple, terminaría en una de las desapariciones más misteriosas de la historia. Cuento infantil o advertencia real. Hoy, en El Cuentista, abrimos el expediente de una de las leyendas tan oscuras como inquietantes: el flautista de Hamelin. La historia comienza en 1284, en el pueblo de Hamelin, Alemania. Una plaga de ratas infestó las calles, ratas que devoraban el grano, esparcían enfermedades y destruían todo a su paso. Nadie sabía qué hacer hasta que él apareció. Un hombre extraño, vestido con ropas de colores brillantes, que ofreció su ayuda a cambio de una recompensa. Tocó su flauta y, como si estuviera hechizada, las ratas lo siguieron hasta ahogarse en las aguas frías del río Weser. El pueblo, liberado de su maldición, celebró, pero cuando el flautista volvió a reclamar su pago, le cerraron la puerta en la cara. Entonces, llegó el 26 de junio, mientras los adultos estaban en misa. El flautista regresó, tocó una nueva melodía y esta vez fueron los niños quienes lo siguieron. 130 desaparecieron y jamás regresaron. Esa es la versión más antigua que se conoce, pero no es la única. Disney nos dio su propia lectura, más ligera, y los hermanos Grimm otra más, oscura y moralista. Para entender qué realmente pasó, vamos a comparar esas dos versiones y lo que dicen los registros históricos. Y al final, tal vez no descubramos una verdad, pero sí algo mucho más inquietante. Versión de Disney. En 1933, Disney llevó esta leyenda a la pantalla en un corto animado, y como era de esperarse, suavizó los bordes más oscuros. Las ratas son caricaturas bufonescas, y el flautista es un joven encantador, casi un héroe, y los niños no desaparecen, sino que acaban en una tierra mágica llena de dulces y juegos. Desde el inicio del corto, vemos cómo la ciudad está completamente tomada por las ratas. Corren por los techos, por las calles, por las mesas. Pelean entre ellas por los alimentos, se burlan de los humanos, destruyen sin control. Es una invasión total. Y sin embargo, en medio del caos, el tono sigue siendo ligero, cómico, casi festivo. Pero en esta versión animada, si uno mira con más atención, hay algo más. Hay algo siniestro, oculto bajo los colores brillantes y la música alegre. Los ciudadanos de Hamelin rompen su promesa, traicionan el trato, y en ese momento el flautista deja de ser un salvador para convertirse en un juez. Cuando toca su flauta por segunda vez, ya no convoca ratas, sino niños. Y aquí es donde todo se vuelve más ambiguo. Los niños lo siguen con alegría, como si escaparan de algo, como si intuyeran que su mundo, el de los adultos, ya no les pertenece. ¿Está el flautista castigando a los adultos por su codicia? ¿O está liberando a los niños de un futuro corrompido? ¿Los está capturando o los está rescatando? La versión de Disney no responde, pero deja la pregunta flotando, envuelta en melodía. Otro contraste revelador está en el destino de las ratas. En la leyenda original, el flautista las guía hacia el río Weser, donde todas mueren ahogadas. Una imagen cruda, definitiva. Pero en el corto de Disney, el camino es muy distinto. Aquí, el flautista las lleva por una colina, donde las ratas imaginan un gigantesco queso dorado,
hipnotizadas, entran en Helen y desaparecen. No hay sufrimiento, no hay muerte explícita, solo una ilusión. Un final visualmente amable, casi cómico, como si Disney dijera: tranquilos, no pasó nada grave. Es una forma de calmar la mirada del espectador, de esconder la violencia detrás del humor y la fantasía, pero el trasfondo sigue allí. Porque la historia, aunque disfrazada de colores, sigue siendo la misma advertencia. Y así termina la versión de Disney, una historia suavizada, disfrazada de cuento encantado. Pero ahora vamos a otro terreno, uno más oscuro. Pasamos a la versión recogida por los hermanos Grimm, un relato que dejaré completo en la descripción por si quieren leerlo. Este cuento no busca calmar al lector, al contrario, es hostil, simbólico y profundamente moral. Aquí el foco no está en las ratas ni en los niños, sino en lo que ocurre cuando se rompe una promesa, en las consecuencias y en la advertencia. En el cuento de los hermanos Grimm, todo comienza describiendo la ciudad de Hamelin como un lugar casi ideal. Tierras fértiles, paisajes pintorescos, una comunidad unida y orgullosa de su hogar. Pero esa imagen idílica se rompe de golpe. Sin previo aviso, las ratas aparecen, como invocadas por una maldición. Toman las calles, los hogares, los almacenes. El caos se apodera del orden, y con él sale a la luz algo más oscuro: el miedo, la desesperación y la violencia. Los ciudadanos impotentes se agrupan frente al ayuntamiento, no para pedir ayuda, sino para exigirla. Amenazan a sus propios líderes. Si no hacen que las ratas desaparezcan, los arrastraremos por las calles. Ya no queda nada de aquella comunidad unida. Solo una multitud dispuesta a sacrificar a cualquiera con tal de recuperar el control. Una diferencia clara con el corto de Disney es el comportamiento de los ciudadanos. Allí, la gente está reunida en la plaza, sí, pero buscando una solución en conjunto, como una comunidad organizada. El alcalde se dirige a todos con calma, incluso ofrece una gran recompensa en oro a quien sea capaz de liberarlos de la plaga. Y justo en ese momento, casi como caído del cielo, aparece él, el flautista, un forastero extraño que convenientemente estaba pasando por allí. Se ofrece para cumplir la tarea y acepta la paga acordada, sin regateos, sin más preguntas. Pero hay algo en su aparición que ya deja una marca. No parece parte de este mundo y sin embargo está a punto de cambiarlo todo. En el cuento de los hermanos Grimm, el alcalde y sus consejeros están al borde del colapso. La ciudad está perdida y la multitud amenaza con hacer justicia por mano propia. Necesitan una solución, cualquier solución. Y entonces, simplemente aparece. Y entró en la sala, dice el cuento, el más extraño personaje que puedan imaginar. No hay introducción, no sabe de dónde viene, no lleva acompañantes, solo entra, como si supiera exactamente cuándo y dónde debía estar. Vestido con ropas de colores exóticas para la época, acepta el trato sin condiciones. Él se encargará de la plaga y a cambio recibirá su paga. Nadie lo cuestiona, nadie se atreve a decir que no, como si todos en el fondo sintieran que ese trato ya estaba escrito. Aquí es donde el cuento de los hermanos Grimm toma un rumbo distinto. El flautista no es simplemente un viajero amable, es una presencia incómoda, difícil de definir. Y así lo describe el texto. Y entró en la sala el más extraño personaje que se puedan imaginar. Llevaba una rara capa que cubría del cuello a los pies, formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Era alto, delgado, con agudos ojos azules pequeños como cabezas de alfiler. Su cabello lacio y de un amarillo claro
contrastaba con la piel de su rostro, tostada por el sol, como ennegrecida por el tiempo. No tenía barba ni bigote, y sus labios embozaban una sonrisa que se dirigía a unos y a otros, como si se hallara entre enviados amigos. Pero nadie lo conocía, nadie sabía de dónde venía, y sin embargo, su mirada lo decía todo. No era él quien buscaba la ciudad, era la ciudad la que, sin saberlo, lo había llamado. Entonces el extraño se disculpa, se presenta y revela lo que parece imposible. Soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. No es una promesa, no es una ofensa, es una afirmación. Y mientras lo dice, algo cambia en el ambiente. Sus dedos, como si tuvieran voluntad propia, empiezan a moverse con inquietud. No dejan de bailar, como si ansiaran tocar el instrumento que cuelga en la túnica multicolor. El flautista no solo habla con palabras, su cuerpo habla con urgencia. Hay algo más bajo su capa, algo que no muestra, pero que se siente. ¿Quién es realmente este hombre que puede atraer a todo lo que vive bajo el sol? ¿Y qué clase de poder se esconde detrás de su música? Con el trato sellado, el flautista sale a la calle, toma su instrumento y con una melodía que nadie puede comprender, comienza el hechizo. Las ratas, todas las ratas, salen de las alcantarillas, bodegas, casas, muros y rincones imposibles. No corren, no huyen, lo siguen, hipnotizadas por una música que atraviesa la voluntad. El flautista las guía hacia el río Weser y, una por una, se lanzan al agua y una por una mueren ahogadas. Pero el cuento introduce un detalle inquietante. Una sola rata sobrevive, no porque la melodía no funcionara con ella, sino por su pura fuerza de voluntad. Regresa empapada, herida, arrastrando su cuerpo, y le cuenta a las demás lo que ocurrió. Describe al hombre de la flauta, describe cómo fue imposible resistirse y cómo todas, en silencio, aceptaron su destino. Es la única voz entre miles de silencios, el único testigo del exterminio. Una escena pequeña, pero profundamente trágica, porque por un momento el cuento no nos habla del castigo ni justicia, sino de pérdida y de memoria. Y entonces, la única que escapó habló. La pequeña superviviente contó lo que vivió con una lucidez escalofriante. Al igual les hubiera sucedido a todas ustedes, en cuanto escuché la primera nota de aquella flauta, no pude resistir el deseo de seguir su música. Era como si me ofrecieran todas las golosinas que encandilan a una rata. Imaginad tener al alcance los mejores bocados, todos los manjares, y que esos manjares tuvieran una voz que me decía: anda, atrévete, róelo, todo, banquetea sin miedo para siempre. Y así lo hizo, hasta que la realidad volvió como un cubo de agua helada. Cuando recuperé la noción de lo que pasaba, ya estaba en el río, a punto de ahogarme, como las demás. Gracias a mi fortaleza, me he salvado. Una rata, una víctima, un testigo. Y de nuevo, la figura del flautista se vuelve más compleja. ¿Era un exterminador? ¿O un encantador que conocía con precisión los deseos ocultos de aquellos a quienes guiaba? Y bueno, hasta aquí llega esta primera parte. Sé que muchos querrán seguir, pero créanme, lo que viene es aún más extraño, más profundo. No quise lanzarlo todo de golpe, porque esta historia merece respirarse, pensarse y hasta dirigirse con cuidado.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Si llegaron a este punto, no es casualidad. Ustedes ya están dentro. La segunda parte llegará pronto, aunque honestamente no todos están preparados para escucharla.